Pues buenas tardes con todos. Hoy les voy a hablar yo acerca del síndrome isquémico ocular. Bien, pues para comenzar, importante mencionar sobre el síndrome isquémico ocular, que esta es una afección, una condición poco frecuente, poco común, y los síntomas y signos oculares son consecuencias de una hipoperfusión ocular secundaria a una obstrucción grave de la arteria carótida o por aterosclerosis. Previamente se reconocía como retinopatía por éstasis venosa y mencionaba que un 5% de pacientes con síndrome isquémico ocular van a presentar o van a ir asociados a una insuficiencia de arteria carótida o una trombosis grave de la arteria carótida. De este 5%, un 30% va a presentar una afección retiniana. Bien, como recordatorio, pues es bien importante ubicarnos en el sentido de la irrigación. Sabemos que del lado izquierdo la carótida común va a derivar directamente de la aorta y la carótida común va a derivar tanto en la carótida interna como en la externa. Y del lado derecho vamos a tener el tronco brancocefálico y este va a derivar en la subclavia y de esta va a derivar hacia la carótida común. La carótida común se va a derivar tanto en su interna como externa respectivamente. Sabemos que las carótidas externas van a ir hacia la cara, a irrigar la cara y ya la carótida interna se va a encargar de irrigar todas las estructuras intraorbitarias. Sabemos que entonces desemboca la carótida interna, deriva en la arteria oftálmica y la arteria oftálmica se ramifica en las diferentes ramas que van a perfundir a las estructuras intraorbitarias, no intraoculares como tal, sino intraorbitarias. Entonces, sabemos que va a estar la arteria supraorbitaria, la lagrimal, la supratroclear, la infraorbitaria, y también va a derivar en la arteria central de la retina, aquí como lo podemos ver. Y bueno, esta es la arteria oftálmica, deriva en la arteria central de la retina. Aquí vemos el plexo del anillo de Singer y en las arterias eh, ciliares posteriores cortas y largas. Y también van a derivar las arterias ciliares anteriores que se van a encargar de irrigar los músculos y el círculo arterial mayor a nivel de el iris. Bien, continuando, la demografía y la incidencia. Mencionaba que en un promedio se van a presentar en pacientes de 50 a 80 años con una media de 65. No existe una predilección racial y hay una predisposición 2-1 más en varones. Puede afectar a cualquier ojo y un 20% puede ser bilateral. Tenemos una incidencia de 7.5 casos por millón por año. Sobre la etiología, mencionaba que aquí existe una estenosis de más del 90% del sistema arteria carótida ipsilateral del mismo lado. Esto va a reducir la presión de perfusión de la arteria central de la retina ipsilateral, al menos en un 50%. Esta obstrucción puede ser a nivel de la arteria carótida común o de la carótida interna. 50% de los pacientitos van a presentar una obstrucción del 100% de la carótida interna y 10% pueden presentar una obstrucción del 100% de la carótida interna bilateral. Mencionaba que la obstrucción de la arteria oftálmica ipsilateral también puede ser responsable y que una obstrucción de arteria central de la retina puede imitar a las venas dilatadas sin tortuosidad y las hemorragias retinianas en síndrome isquémico ocular. La oclusión de arteria central de la retina está asociada en un 12%. Entonces aquí nada más estas angiografías carotidas, nada más para poder ubicar cómo sí están ocluidas ambas carótidas internas. Y pues aquí ya empezamos a ver los patrones que empieza a reflejar el síndrome isquémico ocular, que son las venas dilatadas, la atenuación de las arterias, hemorragias en mancha y punto, pero vamos a hablar de ello más adelante. Entonces, mencionando relevante, también es importante comentar de la etiología que podemos contar con un sistema colateral de perfusión sanguínea. Esto es súper relevante, ya que si presentamos una oclusión completa de la arteria carótida y tenemos una adecuada perfusión colateral, puede no presentar síntomas, ya que el ojito va a encontrarse en una hipoperfusión por reflujo. Y pues nada más mencionar aquí que el polígono de Willis está involucrado en este reflujo o en esta perfusión colateral. Entonces aquí vemos el esquema donde hay dentro de las características clínicas, van a presentar una pérdida de la visión. Menciona que un 90%, más de un 90% de los pacientes van a referir esta pérdida de la visión.
Dos tercios van a ser tras varias semanas y se presenta de forma abrupta en un 12%. Mencionaba también que podemos tener una recuperación prolongada a la luz, la cual es una dificultad a la adaptación tras la exposición de una luz brillante. Se genera una atenuación simultánea tras la exposición a este brillo. Entonces se exponen a la luz, reconocen el brillo y luego se atenúa la intensidad. Y esto es atribuido a la isquemia de la mácula. Podemos tener escotomas centellantes, los cuales van asociados a disección de la arteria carótida interna. Y estos escotomas centellantes son como los que se presentan en las migrañas con aura, este, que pueden referir destellos periféricos. Este, También podemos tener presencia de amaurosis fugas, la cual va a estar presente en un 10% de los pacientes con síndrome isquémico ocular. Estos presentan una pérdida de visión fugaz por segundos o minutos, y esta es ocasionada debido a émbolos en el sistema arteria retiniano central. También puede ser ocasionado por vasoespasmo. Mencionar que los pacientes con amaurosis fugas pueden no ir directamente asociados al síndrome isquémico ocular, pero este puede ser un indicador de una enfermedad obstructiva concomitante de la perdón, de la arteria carótida ipsilateral. Mencionaba que se presenta en un tercio de pacientes con más de 75% de obstrucción en la arteria carótida ipsilateral, y también puede ser debida a una estenosis de la arteria oftálmica. Se presenta dolor en un 40% de los pacientes, ya sea a nivel del globo o región orbitaria. Se le refiere como una angina ocular o un dolor sordo. Esto es debida a la isquemia del globo ocular o de la dura madre. De la agudeza visual, vamos a encontrarnos en dos extremos. Puede tener un 43% de una agudeza de 20/20 hasta un 20/50 y un 37% de cuentadedos o peor. Mencionaba que la percepción de luz o el PL lo podemos desarrollar hasta etapas posteriores, ya que se asocia a un glaucoma neovascular. Y mencionaba también como colaterales externos que puede haber vasos colaterales prominentes en la frente. Estos como un sistema colateral de perfusión. Y esto va a conectar al sistema carotídeo externo, que va a dar este flujo colateral hacia el cerebro. Mencionaba que aquí es importante tratar de discernir, de diferenciar entre lo que puede ser un síndrome isquémico ocular versus una dilatación por arteritis de células gigantes, ya que nuestra conducta para hacer diagnóstico de una arteritis de células gigantes es hacer una biopsia de la arteria temporal. Pero si estamos en un caso de síndrome isquémico ocular y nosotros le hacemos biopsia a esa arteria temporal o estos vasos colaterales en la frente, eh, podríamos ocluirlo al hacer la biopsia y podríamos detener esta perfusión colateral y limitar la irrigación que va a nivel central. Entonces, ser cautos con esto. Ya hablando acerca de las presentaciones o los cambios en el segmento anterior, mencionaba que dos tercios, un 66% de los pacientes con síndrome isquémico ocular van a presentar neovasos o rubiosis a nivel del iris. Y mencionaba que bueno, que va a haber también una disminución de la producción de humor acuoso debido a que hay una alteración de la perfusión a nivel del cuerpo ciliar. Entonces el cuerpo ciliar va a estar hipoperfundido y va a hacer una menor producción de humor acuoso. Eso es relevante porque a pesar de que tengamos neovasos en el ángulo, vamos a tener una PIO normal o no elevada, pero es por la hipoproducción del humor acuoso a nivel del cuerpo ciliar, por la hipoperfusión sanguínea. Este, Mencionaba que podríamos tener también reacción en cámara anterior, celularidad, fenómeno de Tyndall, precipitados retroqueráticos finos y un edema corneal por hipoxia. Ya les mencioné que pues hay una disminución de la producción de humor acuoso y pues el humor acuoso es el que lleva los recursos y nutrientes hacia la córnea. Entonces, si hay una disminución, esta córnea se puede hipoxigenar. Cambios en el segmento posterior. Mencionaba que puede haber estrechez arterial y dilatación venosa sin tortuosidad, bien característico. Pero también mencionaba la literatura que en este mismo síndrome isquémico ocular puede haber estrechez tanto de arterias como venas, pero lo común es encontrar atenuación de las arterias y dilatación venosa sin tortuosidad. Mencionaba que esta dilatación es una respuesta no específica a la isquemia ocasionada por la obstrucción de la irrigación, y podemos también, puede ir asociado a rozamientos venosos
o anormalidades microvasculares intrarretinianas. Este, entonces aquí ya empezamos otra vez a seguir asociando las características clínicas. Mencionaba que va a haber perdón, sabemos como recordatorio que esta es una patología ocasionada por una alteración del flujo de entrada. Desde la carótida interna se está limitando el flujo de irrigación, a diferencia que, por ejemplo, una oclusión de vena central de la retina, esa es una alteración de flujo de salida. Ya entró la sangre, pero no tiene por dónde salir. Este, mencionaba que como característica clínica importante, vamos a encontrar hemorragias retinianas en un 80%. Normalmente se encuentran en periferia media y polo posterior, pero estas no son tan confluyentes. Entonces, como les decía aquí, podemos encontrar hemorragias tanto en mancha, punto y en llama. Y la historia natural es que existe una hipoxia, una isquemia, genera un daño endotelial a nivel de los capilares y esto nos va a generar fugas hemorrágicas. Estas hemorragias van a ser en menor número que una oclusión de vena central de la retina y como ya les mencioné, no son tan confluyentes. Podemos presentar una neovascularización retiniana en un 8% y una neovascularización en disco en un 35%. Aquí nótese cómo es mayor a nivel del nervio. Hemorragias hemovitrios en 4% debido a neovasos y también mencionar que los neovasos pueden generar una proliferación fibrovascular prerretiniana grave. Aquí también directamente asociado con la neovascularización de disco, va a haber una neuropatía óptica isquémica. Recordemos que aquí la hipoperfusión es muy relevante a nivel del nervio, entonces pues el ojito va a tratar de defenderse y va a proliferar neovasos tratando de generar shunts y irrigaciones colaterales locales. Entonces, pues tenemos mayor perfusión retiniana que a nivel del disco. Entonces es una neuropatía óptica isquémica anterior. Por eso los neovasos. Esos aquí, característicos, y seguir viendo patrones. Ahora, asimismo puede ir asociada a una mancha rojo cereza en un 12%. Esta va secundaria a una isquemia de la capa interna de la retina por obstrucción embólica de la arteria central de la retina. Y también puede ser secundaria cuando hay una presión intraocular que supera a la presión de perfusión de la arteria central de la retina. Puede ir asociada a manchas algodonosas en un 6%, como aquí lo vemos. Y puede mencionar pulsaciones arteriales retinianas espontáneas en un 4% y émbolos de colesterol, como aquí lo encontramos. Este es un Hollenhorst, que normalmente se encuentra a nivel de las bifurcaciones, de las ramas principales. Entonces, esta es una tabla que menciona todas las características de las que ya hablamos, nada más para que la tengan aquí presente. Igual voy a compartir la presentación para que todos dispongan de ello. Y bueno, aquí puse diferentes patrones de síndromes isquémicos oculares. A final de cuentas, las cinco de afuera y son cinco patrones, más bien, la del centro o más bien la de la izquierda hacia abajo, esta de aquí. Este es un mismo paciente, este es un ojo derecho y este es un ojo izquierdo. Aquí tiene una adecuada perfusión, aquí no hay cambios. Y en este de aquí, aquí vemos ya que hay una neovascularización en disco. Y ya los demás sí son también patrones que podemos encontrar, tanto hemorragias en mancha, punto, en llama, mancha rojo cereza, la retina pálida. Aquí la tortuosidad, que no está tan franca como en una oclusión de vena central de la retina. La atenuación de las venas, no vemos tantas hemorragias en mancha o punto, pero sí vemos algunas. Esta es una afección más grave, a final de cuentas. Aquí vemos vasos exangües o fantasmas. Y aquí este patrón que es más característico sobre las hemorragias periféricas o en polo posterior en mancha y punto. Y pues nada más para seguir contrastando nuestros diagnósticos diferenciales. Sabemos que una oclusión central de arteria nos va a dar la retina pálida y la mancha rojo cereza, cherry red spot, aquí como en estas, y en una oclusión de vena, pues tenemos características mucho más severas, en el cual hemorragias en llama, punto, mancha, en cuatro cuadrantes y de manera más confluyentes. Y a la del centro es un síndrome isquémico ocular. Ya vemos cómo podemos comparar que estas manchas, perdón, esas hemorragias no están tan en polo posterior, sino más periféricas. Esta mancha rojo cereza y la dilatación de las venas sin tortuosidad tan franca.
Hablando sobre los estudios complementarios, podemos usar el AGF, la angiografía con fluoresceína, y pues a final de cuentas, durante todas las fases vamos a encontrar una circulación, una perfusión o una circulación retardada. La literatura mencionaba que va a haber tiempos de circulación prolongados brazo-ojo, ya sabemos que ese es de 8 a 12, retraso del llenado vascular, retiniano y coroideo. Esto todo debido a una hipoperfusión secundaria. El llenado coroideo sabemos que se llena a los 5 segundos tras el llenado perdón, a los 5 segundos tras la llegada brazo-ojo, y vamos a tener un patrón irregular y retardado en un 60% de los casos. Va a haber una prolongación de tránsito también arteriovenoso en un 95%. Sabemos que las venas principales se llenan después de los 10 a 11 segundos tras el tinte de las arterias, y que las venas, por esa falta de perfusión, podrían no llenarse durante toda la AGF. Ok, entonces también mencionaba que la tinción de las venas puede presentarse, si sí se expresa, en etapas tardías, un 85%. Puede haber un edema y fuga macular en un sexto de los pacientes, una hiperfluorescencia a nivel del disco, edema macular. Mencionaba que el edema macular no es tan pronunciado como un edema macular posquirúrgico, un Irving gas o un edema macular diabético. También podemos presentar áreas de no perfusión y pues los patrones que reconocemos de hiperfluorescencia o hipofluorescencia. Este es útil para poder identificar oclusiones de vena central de la retina o de arteria asociadas. Y aquí tenemos estos ejemplos nada más para poder platicar de las características del AGF. Entonces, tenemos una imagen aquí a color con la que podemos correlacionar directamente con el AGF. Vemos aquí cómo esta irrigación está limitada y hay un áreas de no perfusión y hemorragias, perdón, y por hipofluorescencia asociada a hemorragias por bloqueo. Entonces aquí estas hemorragias reflejan que hubo perfusión ahí en algún momento, pero ya no hay en este momento. Igual esta otra imagen, que ya tiene áreas de no perfusión más amplias, y también vemos esos patrones por bloqueo, que podrían ser en hemorragias. Aquí, por ejemplo, hay alteraciones perivasculares, hay este, mm, fuga capilar y áreas de no perfusión, e igual, seguimos viendo las arterias y venas no irrigadas o sin tinte, sin llenado arterial o venoso, las áreas de hipofluorescencia por bloqueo, y principalmente también podríamos identificar que el blush coroideo no es tan regular. Hablando del electroretinograma, mencionaba que este va a presentar una disminución de la amplitud de onda, y pues se va a afectar las frecuencias de onda en A y B. Las ondas B, estas van a hablar de la actividad de las células de Müller y las bipolares, esto a nivel de la función de capas internas. Y la onda A va a ir dirigida a la actividad de los fotorreceptores, ya estas son las capas externas. Sabemos que pues aquí hay una hipoperfusión o un compromiso vascular retiniano y coroideo. Entonces, nada más como recordatorio que las capas internas están irrigadas por la barrera hematorretiniana interna, que son la unión estrecha de las células endoteliales, de los capilares en los plexos superficiales, intermedios y profundos, y que las capas externas, los fotorreceptores, van a estar irrigados por la barrera hematorretiniana externa, que es la coroides. Aquí con la corocapilares y sus capas de Sattler y Hadler, este, y el plexo supracoroideo. Entonces, nada más para orientarnos y ubicarnos siempre. Entonces, también podemos contar con imágenes de arteria carotidia, que sería una angiografía carótida. Mencionaba que puede haber una obstrucción evidente en más del 90% de la obstrucción de la arteria carótida. También podemos usar una ecografía dúplex o oculoplestimografía, la cual tiene una precisión de un 88 a un 95%. Otras opciones, los potenciales visuales evocados, los cuales pueden ser útiles para mantener un control en la arteriectomía. Y también podemos usar una oftalmodinamometría, dinamometría,
para detectar disminución de la perfusión ocular. Sobre las asociaciones sistémicas, podemos tener pues, directamente la aterosclerosis, hipertensión arterial en un 26 a 73%, diabetes de 6 a 56%, asociado a accidentes cerebrovasculares en un 4%, la arteritis de células gigantes, como ya les mencioné, y que esto va a ir asociado directamente a una mortalidad de 5 años en pacientes con síndrome isquémico ocular en un 40%. Mencionaba que la enfermedad cardiovascular se presenta, da 2/3 de la mortalidad y que la segunda causa de muerte es el accidente cerebrovascular. 69% de pacientes con síndrome isquémico ocular, más bien, un 69% de los pacientes con síndrome isquémico ocular se va a presentar como la primera manifestación clínica de una obstrucción carotídea. Aquí ya hablamos, menciona de diagnóstico diferencial, principalmente características clínicas sobre el síndrome isquémico ocular, la oclusión de vena central de la retina y la retinopatía diabética, pero pues todas estas características realmente ya las conocemos. Igual lo dejo aquí para que revisen la tabla si tienen alguna duda. Ya como tratamiento, mencionaba que existe un mal pronóstico a largo plazo. Si se presenta rubiosis iridis en más del 90%, se puede llegar a tener una una ceguera legal de 20/200 o peor hasta dentro de un año. Y mencionaba que la obstrucción total de la arteria carótida, si tiene un 100%, se puede hacer una endarterectomía, pero puede ser ineficaz ya que el trombo puede migrar y dirigirse distalmente, ocluyendo un vaso próximo. También mencionaba que podemos hacer bypass, eh, ¿cómo se dice? Una comunicación, un bypass extracraneal a intracraneal, desde la arteria temporal superficial hasta la arteria cerebral media. Aquí la estamos viendo. Es este de aquí, la arteria temporal superficial, y ya esta la incorporan a la arteria cerebral media. Esta puede ser útil para salvar la visión en síndrome isquémico ocular y dar regresión del glaucoma neovascular. A pesar de que este tratamiento puede ser útil y puede tener resultados satisfactorios en los 3 primeros meses, aún mantiene un mal pronóstico visual al año postquirúrgico. Mencionaba que la endarterectomía carotidia puede estabilizar o mejorar la visión. Un 33% no presentan cambios y un 60% pueden empeorar. También podemos utilizar la implantación de un stent para restaurar la luz de la arteria carótida y el flujo sanguíneo dentro de la arteria. También podemos tener, mencionaba que también se puede dar una obstrucción de la carótida externa bilateral y esta también puede producir un síndrome isquémico ocular. Aquí la endarterectomía carótida externa también puede ser útil. Aquí también es relevante mencionar que si mejoramos el sistema de perfusión, y el ojito ya estaba adecuado a esta hipoperfusión, puede empezar a tener píos altas, ya que va a tener una mejora de la irrigación del cuerpo ciliar y va a aumentar la producción de humor acuoso de manera abrupta. Entonces podemos presentar niveles altos de pío debido al aumento de la producción de humor acuoso y los neovasos que ya estaban presentes por glaucoma neovascular a nivel del ángulo. Aquí podemos utilizar como alternativas procedimientos ciclodestructivos o cirugía filtrantes. Y por último, nada más mencionar del tratamiento. Pues el tratamiento tiene que ir dirigido a su aterosclerosis, a su enfermedad aterogénica. Entonces tenemos que darle control de factores de riesgo y control metabólico, tratamiento de la hipertensión, limitar el tabaquismo, la diabetes y la hiperlipidemia. Mencionaba que podemos dar dosis altas de rosuvastatina y esto puede revertir la aterosclerosis coronaria. Mencionaba que tenemos que referir al cardiólogo o a médico internista. Y como estrategias podemos utilizar panfotocoagulación en ojos isquémicos o con rubiosis, o neovasos en polo para poder hacer regresión de estos neovasos en un 36%. Recordemos que a final de cuentas todo neovaso detona de la hipoxia en la retina, entonces tenemos que atender la retina para poder hacer regresión de esta proliferación. Podemos utilizar triamcinolona intravitreal para disminuir y atender el edema macular o bevacizumab o cualquiera de las alternativas en presentaciones de antiangiogénicos para hacer regresión de novasos, la rubiosis y atender el edema macular. Y eso sería todo.
Ok, muy bien. Vamos a la siguiente clase y luego damos los puntos importantes.